pues ya estemos conectados, la mayoría de los asignados de este curso. Y respecto al tema de su evaluación extemporánea, para quienes la han solicitado, durante la otra semana vamos a estar de alguna manera pues ya generando cualquier tipo de acercamiento para poder pues entregarles ya la evaluación extemporánea a quienes pues obviamente lo necesiten. Sin embargo, para efectos de la clase de hoy, pues vamos a dar inicio, como siempre lo hacemos, con una diapositiva que les vamos a compartir para que por favor puedan tomar nota y siempre, como lo hacemos al final de nuestras clases, cuando finalicemos alrededor de las 18:50, 18:55, pues se habilita el espacio para preguntas y respuestas. Así que recordando un poco la clase, la última clase previo a empezar la temporada de segundos parciales, estuvimos finalizando el módulo referente a el control social. En ese momento, pues hablamos precisamente de a través de qué formas puede darse el control de la sociedad, obviamente en el marco precisamente de vincular el desarrollo de la sociología versus el aporte que ésta realiza precisamente a el derecho y viceversa, en virtud que son ciencias que se complementan. En ese sentido, entonces, hablamos en su momento que una de las principales herramientas de los estados, de los gobiernos, para ejercer precisamente el control social es el hecho de crear normas. Y en su momento vimos la clasificación de las normas, nos dimos cuenta que las normas no necesariamente deben ser siempre jurídicas. Abordamos la diferencia entre la normativa religiosa, la normativa moral, los convencionalismos sociales y obviamente vimos a detalle el desarrollo de la norma jurídica. Claro que por excelencia es lo que ustedes van a ver en el resto de su carrera, sin embargo deben saber entonces y tener clara la perspectiva en relación a que el control social pues se ejerce a través de esa diversidad de normas, en virtud que algunas pues son ejercidas de manera voluntaria, como es la normativa moral, los convencionalismos sociales. Hoy entonces, continuando en el marco siempre del control social, además de la norma, pues también se ejerce a través de los roles y por eso es que vamos a hablar de ello. Acá ustedes ven en la plantilla que les estoy proyectando precisamente en este momento en sus pantallas la definición del término de la palabra rol. Y es que siempre acudimos a la Real Academia Española para que nos ilustre en relación al espíritu de este término, de esta palabra. Cuando hablamos entonces de rol, precisamente estamos hablando de un papel, estamos hablando de una función, del qué hacer que alguien o algo desempeña. En ese sentido, entonces, dentro del marco precisamente del control social, específicamente vinculado con las normas, hablamos entonces principalmente con la norma jurídica, cómo se aplica la misma. Debemos tener presente que existen ciertos roles, existen ciertas funciones, ciertos papeles que juegan en algún momento ciertos sujetos inmersos en los procesos jurídicos para una correcta aplicación precisamente de la norma jurídica como un control social. Hablamos entonces de tres roles principales, ustedes lo ven precisamente acá en la plantilla que les estoy proyectando. El inciso A nos habla del rol del abogado, también nos habla el inciso B del rol del juzgador y vamos a analizar también el rol del policía. Claro, cada uno de ellos lo vamos a desarrollar en un momento. Hablamos entonces que cada uno de esos roles entonces juega un papel importante, determinante en el proceso sobre el cual se aplica una normativa, se ejerce precisamente por parte de quien reclame algún derecho que sea declarado, por ejemplo, pues deberá en todo caso asistirse del proceso jurídico. Ustedes el semestre pasado precisamente llevaron el curso de teoría del proceso y recordarán que en su momento hablábamos y quienes no estuvieron en esta sección, pues estuvieron seguramente en alguna otra sesión designados, precisamente que el proceso jurídico no es nada más que esa ruta formal
sobre la cual el derecho se aplica, que debe cumplirse ciertos formalismos, que debe agotarse ciertas etapas, ciertas instancias, en virtud precisamente de la aplicación del el derecho y del campo sobre el cual se esté actuando. ¿Por qué hablamos y vinculamos entonces al proceso jurídico con la normativa jurídica? Bueno, porque es entonces el proceso jurídico el que viabiliza de alguna manera no solamente el camino necesario para poder reclamar un derecho, para poder solicitar la declaración de un derecho a ser necesario, sino también para poder resolver conflictos. Sin embargo, dentro de ese proceso jurídico, entonces encontramos cómo se desempeñan los tres roles que vamos a empezar a estudiar y que se vinculan directamente con la aplicación de la norma jurídica, que es el rol del abogado, del juzgador y del policía. Claro, no es que solo esos roles existan. Claro, ustedes recordarán que vimos muchos más sujetos y partes procesales en el desarrollo del curso pasado. Sin embargo, pues traemos a colación los tres más relevantes en el papel de la sociedad. Es decir, que además de cumplir un papel en el proceso jurídico para que se pueda viabilizar de alguna manera, pues el hecho de poder asistir un conflicto, resolver un conflicto o declarar un derecho, además de eso, estos roles tienen un social, tienen de alguna manera una incidencia en la sociedad. Es decir, además meramente de la tarea formalista que tienen para darle viabilidad a un proceso jurídico, tienen un rol de incidencia en la sociedad. Ese es quizá el elemento más importante por el cual vamos a estar precisamente analizando a estos tres personajes, a estos tres sujetos que seguramente pues vamos a identificar como reconocidos en una sociedad común. Y entonces tenemos el primer rol, que es el rol del abogado. Y bueno, acá pues está de más decirlo, pero vamos a dar una definición sencilla. Y recordarán entonces pues que el abogado es precisamente ese profesional del derecho, que ya vamos a ver qué requisitos debe cumplir, que lo vamos a ver más abajo, pero que de alguna manera está facultado a través precisamente del Estado guatemalteco para poder ejercer precisamente un papel en el cual pues deberá defender ante los órganos jurisdiccionales, obviamente en materia específica del conflicto que se resuelva, los asuntos que su cliente obviamente le encomiende y que sea siempre conforme a derecho. Por eso es que colocamos una característica principal del abogado, y es que el abogado siempre va a ser parcial, siempre se va a parcializar por, obviamente, los intereses de, en su momento, su cliente, ¿verdad? Claro, en el momento que esta persona pues, requiera la asistencia legal y requiera el auxilio, el abogado se convierte conjuntamente con la persona que esté figurando precisamente en ese proceso jurídico en un interesado precisamente en velar por los derechos, por las garantías de su cliente. Entonces, es alguien parcial, es decir, que siempre, obviamente, dentro del marco del derecho, va a buscar los argumentos correctos para viabilizar la solicitud o la defensa de parte de su cliente. Ese es el rol que juega el abogado. Es un rol defensor, es un rol altamente reconocido precisamente en una sociedad, en virtud incluso que tanto en su quehacer precisamente o interacción con las instituciones de gobierno, en muchas ocasiones existen precisamente, dada la alta investidura del abogado, precisamente existe pues de alguna manera algún tipo de distinción, incluso en su atención, incluso en las ventanillas especiales que en su momento se habilitan para atender a los abogados. Entonces, es ese rol principal en la sociedad, además del rol de defensa que juega obviamente y de atención, auxilio a su cliente, que figura dentro del tecnicismo de su quehacer, dentro de la sociedad tiene y funge con una alta investidura, en virtud que obviamente conoce la legislación guatemalteca, pero también está facultado de alguna manera para parcializarse. Es entonces cuando la figura del abogado toma de alguna manera relevancia precisamente en una sociedad como la nuestra.
Hablamos entonces también el rol de otro personaje importante dentro de la sociedad y también dentro del proceso jurídico, denominado juzgador. Cuando hablamos del juzgador, no estamos hablando de nada más que precisamente de aquel funcionario o aquel precisamente grupo colegiado de funcionarios sobre los cuales pues existe de alguna manera jurisdicción, es decir, que estos han sido investidos altamente precisamente por el organismo judicial para poder impartir justicia y obviamente poder, dentro del marco de su competencia, ejercer de alguna manera la resolución de conflictos, la resolución de cualquier circunstancia que se plantee ante sus oficios, siempre dentro del marco de la legalidad y respetando los procesos jurídicos, las etapas y obviamente todos los formalismos inmersos en él. Claro, acá nos vamos al otro extremo. Acá el juzgador es imparcial. Claro está porque el juez o el tribunal que resuelva en cualquier materia de derecho, pues no debe tener defensa sobre ninguna de las dos partes o no deberá tener intereses en todo caso en relación a la circunstancia que se le sea puesta de conocimiento. Por ello, entonces, es que acá nos vamos al otro extremo y hablamos de una imparcialidad. Recordemos que al principio dijimos que el juzgador es un funcionario del organismo judicial, sobre el cual, pues obviamente, recae jurisdicción. Al momento de hablar de funcionarios o de funcionarias, pues debemos recordar que existe una legalidad prevista precisamente en nuestra Constitución, en la ley del organismo judicial, que obliga precisamente a el juzgador o los juzgadores cuando están en un grupo colegiado para poder estar sujetos a la ley. ¿Y eso qué significa? Sus intereses y cualquier tipo de opinión o sesgo ideológico no deben de alguna manera privar el hecho de impartir una justicia imparcial. Eso significa no sesgos, no incluir pues intereses particulares, no de alguna manera ejercer el rol de abogado, sino defender los intereses que obviamente pertenezcan al Estado cuando sea necesario y resolver conforme a la ley, porque recordemos pues que el juzgador está sujeto a la ley para efectos de ejercer ese papel de resolución. En ese sentido, entonces, hablamos de que el juzgador no puede parcializarse, no puede emitir opinión, no puede defender los argumentos de cualquiera de las partes, porque ese no es su rol. Su papel dentro de la sociedad es obviamente formar parte del organismo judicial y obviamente impartir justicia. Y eso solamente se puede hacer apegándose a derecho. Y acá, fuera del papel técnico, que ya lo he descrito en estas líneas que hemos estado conversando, fuera de ese papel, dentro de la incidencia social que el rol del juzgador tiene, hay algo importante. Más allá de la imparcialidad, que resulta, pues obviamente relevante, también vale la pena indicar que el juzgador en su momento es la esperanza precisamente de quien está sometiendo su conflicto precisamente ante el órgano jurisdiccional. Y ese es el rol fundamental del juzgador. Esa imparcialidad conlleva precisamente la responsabilidad de resolver atendiendo al derecho y conforme a los principios, generando de alguna forma justicia. Ese rol es de sumo respeto dentro de los órganos, no solo del Estado guatemalteco, sino como tal en la sociedad guatemalteca, en virtud que el juzgador o los juzgadores cuando están en un órgano colegiado, pues de alguna manera tienen en sus manos el futuro de cualquier conflicto a nivel personal, de personas particulares hacia el Estado o viceversa, incluso laborales, ¿verdad? Entonces, este rol, la importancia precisamente radica en esa imparcialidad, en virtud que debe resolver única y exclusivamente apegado a derecho. Ya hemos hablado de dos roles eminentemente técnicos. El abogado que surge socialmente como ese ente parcial que brinda auxilio a la persona que lo requiera
y que obviamente ejerce la búsqueda de la justicia a través precisamente del desarrollo de los procesos, a través de su argumentación jurídica. Hemos hablado de otro personaje técnico que juega un rol importante en la sociedad, que debe ser imparcial, como lo es el juzgador o los juzgadores cuando estamos en órgano colegiado, y que de alguna manera pues generan su relevancia de alguna forma con apego precisamente a lo que dispongan las leyes guatemaltecas y algo importante, que este rol fundamental pues resulta básico en virtud que el mismo pues de alguna manera genera algún tipo de respaldo precisamente hacia quienes están esperando una resolución. Aquí no hablamos de defender, sin embargo, hablamos de darle sentido a la justicia. Pero los dos roles que hemos descrito son roles técnicos, roles que de alguna forma nunca llegan de tan cerca a las circunstancias reales que en muchas ocasiones generan conflicto. Porque recordemos que si estamos hablando de la norma como control social, estamos hablando precisamente de cómo el Estado busca de alguna manera reducir precisamente la conflictividad, reducir los fenómenos o el impacto de los fenómenos sociales en la sociedad. Entonces, tenemos un rol importante que es el rol de la policía, que es un rol eminentemente operativo. ¿Eso qué quiere decir? La policía no va a defender, la policía no va a resolver, simple y exclusivamente la policía ejerce ese rol operativo, es decir, llega a donde está surgiendo el fenómeno social en su momento, si se tratara, por ejemplo, de algún movimiento social, llega directamente a donde la conducta desviada ha sido cometida y obviamente genera soluciones paliativas, es decir, genera precisamente algún tipo de orden eminentemente y puramente local, es decir, sale al territorio. ¿Por qué? Porque el abogado en su momento puede que lo llamen al lugar en el cual pues se necesita un auxilio, pero quizá la escena del crimen pues ya no está intacta porque la misma pues ya ha sido levantada. O puede suceder que busquen al abogado, pero el delito, la conducta desviada pues ya fue cometida y no está en ese momento. Puede ser que cuando llegue el caso ante un órgano jurisdiccional se lleven pruebas, se lleve documentos, se lleven testimonios, pero el juzgador nunca estuvo en el lugar. La policía funge precisamente como ese órgano de trabajo operativo y de alguna manera surge la importancia y el rol social meramente imperante en las actividades propias, coloquiales y diarias de los seres humanos que conformamos este grupo social denominado Estado de Guatemala. Y por ende, entonces, debemos entender que si bien no resuelve, que si bien no defiende, la policía atiende de manera inmediata la conflictividad que puede darse o surgir en su momento. Puede orientar, puede obviamente, de ser necesario, realizar las aprehensiones que correspondan, siempre que exista una orden de captura, siempre que exista flagrancia en su momento, de tratarse de alguna conducta desviada tipificada como delito, ¿verdad? De esa cuenta, entonces, esos roles jurídicos, esos roles sociales, nos damos cuenta que precisamente figuran en las partes dentro de los procesos jurídicos. Hablamos entonces que en todo proceso jurídico, pues en su momento lo habíamos abordado, existen partes y existen sujetos procesales, y en este caso los roles que estamos analizando pertenecen meramente a los sujetos procesales. ¿Por qué? Porque son personas que indirectamente o de alguna manera participan en la realización de culminar etapas dentro de un proceso jurídico, sin embargo, no tienen ningún interés. Cualquiera de ellos tres, salvo el abogado que tiene una parcialidad de tema profesional, pues tampoco pierde o gana nada si el conflicto se resuelve a favor de cualquiera de las partes. Es decir, pueden
mantener hasta cierto punto un interés pues meramente profesional. Vamos entonces a analizar la calidad de abogado, que era lo que yo les decía hace un momento. Acá pues yo les di una explicación meramente social. Vamos ahora con la explicación pues un tanto más técnica específicamente del abogado, que es lo que nos interesa. Recordemos pues que para poder ejercer precisamente la profesión se deben cumplir ciertas calidades. Acá pues vamos a ir enunciando cada una de ellas y obviamente al final siempre se deja una cita, un texto para que podamos enriquecer en el desarrollo precisamente de nuestros tiempos libres este tema. Hablamos entonces del título correspondiente, es decir, obviamente para tener una calidad como tal de abogado debe tenerse el título que corresponde emitido por cualquiera de las universidades de nuestro país o bien incorporarse, de ser necesario cuando venga alguien del extranjero. Ser colegiado activo, ¿qué significa eso? Estar obviamente agremiado ante el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Recordemos que no solamente basta estar inscrito, sino también activo. ¿Y eso qué significa? Con sus mensualidades al día y obviamente eso ya genera de alguna forma esa actividad dentro del Colegio de Abogados. Algo importante, estar inscrito en el registro de abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia. Eso es importante recordarlo cuando ustedes o cuando las personas obviamente se gradúan, egresan, hacen su proceso de inscripción ante el Colegio de Abogados y Notarios, no deben olvidar precisamente acudir a la Corte Suprema de Justicia para inscribirse en el registro precisamente de abogados de Guatemala. Esto porque pues ustedes pasan por un proceso de juramentación. Al momento de ser juramentados, pues ustedes quedan investidos precisamente con esa calidad de abogado. Hablamos entonces en el siguiente ítem, estar en el goce de los derechos ciudadanos y no tener vigente ninguna clase de suspensión. Recordemos que cuando hablamos de esos derechos ciudadanos, iniciamos desde lo más básico, que es ese derecho de elegir y ser electo desde el punto de vista político. Hablamos también precisamente de poder tener una capacidad plena, una capacidad civil plena y obviamente no tener vigente ninguna clase de suspensión sobre la misma, es decir, no adolecer de algún tipo de enfermedad que temporalmente pues haga que nuestra capacidad de ejercicio pues merme. En ese sentido, pues el quehacer, el oficio del abogado pues también queda de alguna forma suspendido. Sin embargo, si esto no sucede, si se tiene ese goce pleno de esos derechos, pues se puede continuar con el pleno ejercicio. Acá, pues yo les sugiero darle lectura a los artículos del 198 al 204 de la ley del organismo judicial. Creo que puede enriquecer mucho todo lo que hemos conversado. Es parte de fortalecer precisamente el ámbito técnico de cada uno de ustedes, aunque vale la pena indicar que para efectos de este curso, pues lo que nos interesa es comprender el rol, el papel social que ejercen cualquiera de los tres ítems que ya hablamos hace un momento. Pero bien, ya hemos hablado entonces de cómo se relaciona precisamente el ejercicio de la norma jurídica como un control social. Ya hemos vinculado y hemos encontrado la importancia de cómo entonces se vincula de alguna forma el hecho de los roles sociales de el abogado, del juzgador, el policía, que es un rol operativo, con la debida aplicación de la norma jurídica como un control social. Pero fíjense que además de controlar a través precisamente de la norma jurídica como tal, el Estado también tiene otro modo de control, que es un control pues un tanto menos coercitivo y un tanto más voluntario y que surge precisamente a través de la psiquis. Y aquí vamos entonces, y obviamente de las prácticas constantes. De esa cuenta entonces vamos a hablar de la cultura.
Es importante verlo y recordemos que estamos siempre dentro del marco del control social. Y otra herramienta de control, resulta importante decir, es la cultura. Para eso entonces, pues yo siempre me apoyo ahí de una pequeña definición de cultura. Acá pues nosotros hablamos acerca de ese conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Otra acepción muy acertada nos dice que la cultura es ese conjunto de modos de vida, ese conjunto de costumbres, ese conjunto de conocimientos, de grados de desarrollo. Obviamente en el tema artístico, científico o bien a través de un grupo social. Ese conjunto de modos de vida, de prácticas constantes que al final se vuelven costumbre, eso precisamente que está impregnado en el modus vivendi de cada uno de nosotros, eso es la cultura. Sin embargo, sabemos que la cultura puede expandirse de alguna manera, pues a un nivel de país, a un nivel de región, a un nivel incluso departamental. Hablamos entonces que la cultura tiene una cobertura fuerte y es fuerte porque se pasa a través de las costumbres, a través del modo de vida. Es decir, la cultura siempre va en total apego precisamente con el sentido de pertinencia relacionado al país sobre el cual se desarrolla. Es decir, la cultura guatemalteca pues tiene arraigadas costumbres que en todo el país pues se tienen inmersas en el modo de vida y que no necesariamente es que nos hayan obligado a practicarlas o que no necesariamente pues es relevante se promuevan o que se realicen en esas prácticas en una escuela, en un colegio. No hay necesidad ni siquiera de salir para heredar la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura precisamente deviene del modo de vida, deviene de cómo la madre y el padre conforman un hogar, de cómo ese hogar se desarrolla y de cómo ese hogar pues le da vida precisamente a nuevos adultos que replican esas costumbres y que lo hacen con un sentido de pertinencia, lo hacen precisamente para sentirse bien. Sin embargo, también existe un tipo de derivado de la cultura, es decir, cuando las prácticas constantes, cuando cierto modo de vida se hereda, pero se hace desde una escala un tanto menor, con un impacto de práctica y de herencia un tanto reducido dentro del país o dentro del territorio sobre el cual se hace la medición, surge lo que conocemos como una subcultura. Y acá pues nosotros le tenemos acá el título de una subcultura jurídica. Y acá entonces podemos ver el desarrollo de este concepto que nos dice precisamente que la subcultura de alguna forma es ese grupo social que posee creencias y comportamientos que los hacen diferenciarse de la cultura predominante, de la que también son parte. Es decir, cuando hablamos de la subcultura, hablamos precisamente de un derivado de ese grupo cultural, es decir, derivado de ese modo de vida, pero que tiene un agregado, que tiene una característica distinta, que lo hace diferenciarse de esa cultura predominante. De esa cuenta, entonces, pues vamos a ejemplificarlo y situémonos. Yo les pediría, por favor, que para poder comprenderlo mucho mejor, pues nos situemos de alguna manera precisamente en el Estado guatemalteco. En el Estado guatemalteco nosotros sabemos que pues existe una cultura predominante, que es nuestra cultura ancestral, pues más del 80% de la población guatemalteca, pues preserva con orgullo precisamente el hecho de pertenecer a la cultura maya. Bueno, todos nosotros tenemos ciertas costumbres, tenemos modos de vida y nuestra cultura de alguna forma siempre nos orienta a recordar precisamente la cosmovisión maya a la que pertenecemos. Nos recuerda también, y recordemos que nosotros pues somos un país multicultural, multiétnico, coexistimos, por ejemplo, con otras culturas como la cultura garífuna, como la cultura xinca.
Sin embargo, enfocándonos en la cultura predominante en Guatemala, que es la cultura maya, situémonos, por favor, en cualquiera de los municipios del interior de la República. Yo les pongo aquí un ejemplo, pero ustedes, si alguno de ustedes está en algún municipio del interior, pues ubíquense en su municipio. Pero para efectos meramente de este análisis, ubiquémonos, por ejemplo, en Zacatepeques. En Zacatepeques, por ejemplo, pues sabemos que es un lugar turístico, sabemos que es un lugar en donde el tema artístico pues también causa un revuelo fuerte en virtud que pues se vive mucho de la visita del turista, quien admira también todos los temas artísticos. Recordarán entonces que cada vez que vamos a algún lugar turístico de nuestro país, pues recordamos a nuestra cultura ancestral porque sabemos precisamente que hay vestidos de ella precisamente en estos lugares. Entonces, si vamos a Zacatepeque, situémonos más cerca, en Antigua Guatemala. Bueno, ahí recordamos siempre esa época colonial cuando pues nuestra cultura ancestral, según la historia, pues tuvo que luchar precisamente al momento de recibir esa invasión, esa aparente conquista. Y bueno, además de ello, pues siempre rememoramos ciertos personajes relevantes de la cultura maya. Cuando vamos a los museos dentro de la antigua Guatemala, cuando vemos ciertas placas, por ejemplo, en las que cuentan la historia también de ciertas ruinas que hay en nuestro país, en este caso en la antigua Guatemala también, que recuerdan a la cultura maya. Todos nosotros pues llevamos vestidos de esa cultura en nosotros, en nuestro modo de vida, en quizás nuestras prácticas. Sin embargo, puede suceder que ustedes dentro de ese municipio situados allí recordarán y se darán cuenta que tenemos en común algo y es nuestra cultura, nuestra práctica derivado, por ejemplo, de nuestra cultura maya. ¿Cuántos no se comen un platillo propio típico de nuestra cultura? Sin embargo, puede suceder que ustedes vayan caminando por la antigua y se encuentren a un grupo de personas quizá ejerciendo algún tipo de actividad pues meramente artística. Y puede ser que encontremos a un grupo de personas mayas como nosotros, quizá incluso vistiendo la ropa como tal de nuestra cultura, y puede ser que los veamos practicando algún tipo de danza propia, algún tipo de bailes que no sean propios de la cultura maya, que estén quizá cantando o ejerciendo el tema del breakdance, ejerciendo el tema de algún tipo de rap, algún tipo de guerra de bandas, y los vamos a encontrar ahí. Y el hecho que a ellos les guste asociarse, reunirse para practicar arte, no significa que ellos dejen de ser mayas. Ellos son parte de nuestra cultura y siguen teniendo nuestras costumbres. Puede que nos sentemos a almorzar juntos, lo mismo que queríamos almorzar con todos los que compartimos las prácticas mayas. Y puede ser que cualquiera de ellos respete la cosmovisión maya, viva precisamente en armonía, precisamente con la naturaleza. Puede ser, pero él y su grupo de artistas tienen un distintivo, tienen un agregado, y es la pasión por el arte y obviamente vestir distinto. Puede ser que alguno de ellos pues vista ropa más floja, alguno de ellos vista o tenga puesta una gorra para un lado, que vistan todos de negro. Ese es su distintivo, eso los hace distintos, pero eso no quiere decir, ese interés agregado que ellos tienen, no quiere decir que han dejado de formar parte de la cultura y por ende de la sociedad guatemalteca. A eso nos referimos con la subcultura. Estamos hablando de esos pequeños grupos que surgen y que normalmente se ven materializados a través de las tribus urbanas. Muchos de ustedes quizá, y ahora ya situándonos aquí en la ciudad capital, quienes trabajan tal vez en zona 1, zona 2 y quizás salen y caminan por la Sexta Avenida, pues de repente se encuentran por ahí a algún grupo de estas tribus urbanas que ya salen por la tarde-noche a zona 1, zona 2, que quizás están jugando, están ejerciendo el breakdance, puede que estén en patines, puede que estén realizando algún tipo de forma de manifestación del arte, que para ellos es lo que les apasiona, pero que para la cultura en general
pues resulta un tanto distinto, un tanto diferente. Sin embargo, eso no significa que ellos dejen de ser parte precisamente de lo que hoy conocemos como la sociedad guatemalteca. En ese sentido, entonces, y ustedes quizás se pregunten, ¿cómo entonces el Estado controla a través de esos grupos tan pequeños? Si son tan pocos, ¿por qué son importantes? ¿Por qué dedicarle un espacio en el programa de curso? Bueno, porque de alguna manera ese control es un control diferido. Es decir, a través de la cultura se ejerce un control general. Pero recordarán ustedes que es naturaleza humana el simple hecho de no seguir normas, el simple hecho de no seguir corrientes. Y a muchos les gusta ser diferentes. Entonces el control social debe ir más allá, debe ir incluso a regular hasta lo más mínimo. Y obviamente esos grupos de control pueden ejercerse muy bien a través de estas subculturas. Quizá a alguien no le interesa en su totalidad vivir de acuerdo a la cosmovisión maya, pero puede ser que le interese, por otro lado, algún tipo de práctica que pues vive en armonía con su cultura ancestral, pero que es propia y que obviamente ejerce algún tipo de presión, algún tipo de control sobre ese grupo social, ese conglomerado social. Entonces, a través de las subculturas se le llega precisamente y tradicionalmente a aquellas personas, a aquellos individuos que no se apegan a los sistemas. Es una forma indirecta de control, porque mientras la persona que está haciendo breakdance, mientras la persona que está ejerciendo algún tipo de conducta distinta a la de su cultura, mientras esa persona lo hace, cree que no está siendo controlada por el sistema. Pero lo he dicho, cree porque el sistema piensa hasta en eso, piensa precisamente en controlar a quienes no les gusta seguir las corrientes generales y quienes buscan un tinte de diferencia a través de esas subculturas, el sistema también los controla. Los controla porque analiza sus debilidades y porque obviamente a través de esos grupos pues también genera incidencia. Y yo tal vez, antes de finalizar este punto y antes de finalizar la clase de hoy, les dejaría un experimento social que se puede realizar de aquí hasta el próximo año. Y es que ya estamos en un año puramente preelectoral, el otro año es un año electoral. Y vamos a ver entonces cómo la subcultura también son, de alguna forma esos grupos de subcultura también son alcanzados por el sistema político. ¿Por qué? Porque bueno, si ustedes de alguna manera han tenido acercamiento, conocen las organizaciones políticas, saben que lo cultural, lo que a todo mundo le gusta es un meeting del candidato. Que el candidato llegue, que el candidato empiece a hablar de su plan, para quienes forman parte de la cultura general, de lo que tradicionalmente se espera de un político. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que son escépticas, aquellas personas que analizan un poco más? Y entonces surgen precisamente esas incidencias en las subculturas. Entonces puede que salga un artista cantándole la canción al candidato que vaya punteando. E indirectamente la política llega a esa subcultura a través del control social, porque entonces puede ser que nadie conocía a ese candidato, pero como Mr. Fer, ejemplo, ¿verdad? Lo pongo como ejemplo, pero como Mr. Fer o los Miseria Cumbia Band cantan una canción, pues entonces vamos a conocerlo. Y entonces empieza el control. Fíjense cómo desde afuera precisamente el sistema está diseñado socialmente para controlar pensamientos, para controlar conductas, obviamente para incidir. Claro está que no es un ataque frontal, son incidencias que de alguna manera desembocan en control cuando las mentes, pues, son susceptibles de ellas, ¿verdad? Entonces, el experimento sería ese. Vean cómo surgen ciertas personalidades fuera del ámbito normal y muchos se preguntarán, pero ¿por qué se sale haciéndole promoción o haciendo algún tipo de divulgación de cierto personaje político? Bueno, porque quieren llegarle a estos grupos pequeños, a estas subculturas, a esta unidad mínima indirecta de control, así le llamaría yo. La subcultura debería ser entonces definida como esa unidad mínima
de control indirecto, ¿verdad? Porque se está controlando de una manera que no es tan frontal como con la cultura, que es algo predominante. Bien, por temas de tiempo, porque ya estamos, según mi reloj, 18:55, vamos a finalizar la sesión de hoy. Me quedo entonces atendiendo preguntas de cada uno de ustedes para poder continuar la próxima semana con las sesiones correspondientes. Tengo entendido, y tal vez ahí me ayudan ustedes, la coordinación me informó que el día viernes ustedes tienen evaluación de derecho civil. Entonces, no quisiera yo interrumpir ese espacio y pues entonces nuestra sesión sería ya la próxima semana, el próximo día miércoles. Los dejo entonces en espacio libre para preguntas o comentarios al respecto. Eddie, adelante. Buenas, no sería nada de la clase de hoy, más bien sería lo del lunes, del examen. Dígame. Yo lo mandé 2 minutos porque el internet se me estaba trabando, la verdad, y lo mandé 2 minutos tarde. Ah, ok. Ajá. No hay problema. Mire, yo siempre les doy un poco más. En el documento yo les pongo que es 1 hora a partir del momento en que es cargada la evaluación. Sin embargo, yo siempre les doy de 10 a 12 minutos más para que pues se pueda tener una entrega tranquila. Yo entiendo que a veces uno lo manda y el sistema va registrando conforme van entrando, ¿verdad? Lo que no se admite es que, por ejemplo, la hora de entrega haya sido a las 9 y se entrega a las 11, a las 10. Ya es pues, demasiado tiempo, ¿verdad? Pero si son minutos, no se preocupe. Ay. La hora de entrega era las 5 y yo lo mandé como a las 7, es que se me trabó el internet y todo eso, que estaba fallando mucho. Y pues no hay problema, no se preocupe. Siempre que no exceda, que no sea un exceso, ¿verdad? Pues no hay problema. Son 2 minutos, calculando 2 minutos, ajá. No se preocupe, ahí está. Bueno, gracias. Para servirle. Antonio. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Mucho gusto, Antonio, ¿qué puedo servirle? Gracias, también era lo mismo. Yo tuve inconveniente en el envío del examen, pero con la información